Hola, hola, ¿cómo estás? Jess y Elo, ¿cómo están? Hola. Hola, mi Elo, bienvenida a nuestra super comunidad Cresco. ¿Cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí con ustedes. Estrenando este año invitados especialísimos. Bien, pues ya el video pasado les platicamos que apenas inició el año para nosotros de empezar a grabar. Y en esta ocasión, también antes de cerrar el año pasado, tuvimos a Rodolfo Mora, que también es uno de nuestros amigos, consultores, personas profesionales con los que convivimos y que nos tienen al tanto de todo lo que está pasando en el ámbito organizacional. Y pues hoy decidimos invitar a alguien que es muy especial para nosotros, sobre todo porque hemos tenido el gusto de conocer su trabajo, de que siempre nos está compartiendo muchas cosas de conocimiento, que es Elo Arroyo. ¿Cómo estás, Elo? Hola, muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Bien, Elo. Oye, Elo, pues hacemos estos espacios de grabación, sobre todo para la gente que está interesada en temas de desarrollo, capacitación, para el tema de organizacional, y siempre planteamos ciertas problemáticas, ¿no? De que sabemos en nuestro trabajo que hoy hay muchas necesidades en el mercado para que las personas se sigan desarrollando, porque las empresas tienen diferentes retos en cuanto a poder mejorar la gestión de los líderes y todo este proceso. Y tú nos has compartido muchas herramientas y particularmente el año pasado nos hablabas que estabas tomando algunos cursos en donde hablaban sobre una temática que la verdad es que cuando yo la empecé a escuchar que me lo decías, pues no le generaba sentido. De hecho, en la plática previa que tuvimos decía que no le encontraba cómo conectarla o vincularla, porque ahorita que nos digas de qué se trata y la palabra, yo la vinculaba más como algo que tenemos en el día a día y que es una facultad que tiene cada persona. Ese es como lo que tenemos como preámbulo de la conversación de hoy, y que nos platiques de qué se trata el tema. Y es antes de que él nos empiece a compartir, no sé si me haya faltado algo para empezar. No, Antonio José, el que empezó y se fue. Todo bien, pero yo sí quiero seguir hablando bien de mi amiga. Para seguirle dando la introducción, me parece que Eloísa Arroyo, digamos que en nuestros círculos de confianza, nuestra Elo, es una persona que yo admiro muchísimo, o sea, porque primero la conocí como, yo estaba estudiando la certificación y ella era la mentora, entonces digamos que conocí como su parte de acompañar, de apoyar, de enseñar, me ayudó muchísimo en ese momento, y ya luego como colega, y ya luego como amiga, y ya luego como compañera de propósito de vida. Entonces la verdad estoy muy, muy feliz de tenerte acá. Sé que eres una persona que puede aportar muchísimo, no solamente, insisto, a nuestro público, digamos que más cercano, nuestra super comunidad Cresco, que la mayoría son facilitadores, expertos, consultores, especialistas en diferentes ámbitos, sobre todo en el desarrollo de talento humano, sino también para que las empresas que puedan estar teniendo acceso a este tipo de videos comprendan cuáles son las últimas tendencias en estos temas de desarrollo y lo que hablamos, ¿no? de este nuevo líder que necesitamos seguir desarrollando y seguir potencializando. Entonces, yo estoy feliz de tenerte y ya irnos de lleno a, bienvenida por supuesto otra vez, y ya irnos de lleno al tema que nos atañe hoy, que me gustaría que tú nos comentaras sobre todo cómo llegaste a este tema, Elo. Ay, mil gracias, Jess. Pues muchísimas gracias por tanta flor. Y pues me voy a ir al tema en caliente porque pues sí es un tema que me apasiona, ustedes bien lo saben. Y la verdad es que, bueno, para contarte cómo llegué, fue como en mi proceso de formadora de coaches, donde también hemos coincidido más de una vez. Me surgía a mí mucho como la inquietud de ver el nivel de, no sé cómo llamarlo, si de angustia o de estrés muchas veces de la gente que estaba en proceso de formación por no tener un desempeño como a un nivel muy alto, ¿no? Como me tocaron incluso ver quiebres durante las formaciones. Me acuerdo perfecto de una chica que entró en un quiebre y de llanto y demás, de decir, es que el coaching no está haciendo las tareas y es mi culpa, ¿no? Algo estoy haciendo mal. Entonces, como que desde ahí, la verdad es que ahí fue donde empieza para mí el decir, algo nos está faltando en la manera en la que estamos desarrollando estos coaches y también, por supuesto, cuando lo extrapolaba yo, en la manera en la que
ya como coach formado, a veces te exiges o te demandas en tus procesos, tú como coach, pero también a veces a tus coaches y en el estilo de conexión que tienes. Y para mí fue así como que lo primero que me vino es que tenemos que trabajar la compasión. Y bueno, ustedes me han visto a lo largo de este trayecto que he estado recorriendo en estos últimos, pues ya es casi un año, que ha sido como este descubrimiento de la compasión, pero de la compasión pegada con lo que es el mindfulness, ¿no? Porque vienen como muy de la mano. Incluso la formación que yo estoy terminando incluye también la comunicación no violenta, pero bueno, creo que ese es otro tema. El tema aquí con la compasión es la manera, por la razón por la que se me hace tan importante, es porque es no nada más la manera en la que te estás relacionando contigo mismo, sino la manera en la que te estás relacionando con los otros. Y creo que esto es una plática que ya habíamos tenido, Toño, donde me decías, bueno, es que ¿qué es esto de la compasión, no? Entonces, creo que sería bueno empezar por una definición. Y aquí hay una definición que me gusta mucho, por increíblemente sencilla, que es una definición del Dalai Lama, que habla de la compasión como la apertura al sufrimiento de otros, o sea, a tu propio sufrimiento, pero incluso al sufrimiento de otros, con el compromiso, con el deseo de aliviarlo. Entonces, a mí me parece una cosa de entrada bellísima, ¿no? Porque nosotros en la formación de coaches hablamos mucho de la empatía y hablamos mucho de esta escucha empática y de este poder escuchar desde este nivel adicional. Bueno, la compasión incluye a la empatía y más, ¿no? Entonces creo que hace estos procesos de acompañamiento mucho más robustos, porque no es nada más el conectar con la emoción del otro o conectar pues sí, con lo que le está, ya sea cognitivamente o emocionalmente, que ahí tiene sus peligros, ¿no? Pero también con este deseo, como decíamos, este deseo real de aliviar tu sufrimiento, ¿no? O el mío propio. Entonces, esa es la empatía, digamos, que se queda en la emoción y la compasión se va a la acción. Entonces, ahí es como la diferencia fundamental entre las dos. La empatía se puede quedar en la emoción nada más. Ok, oye, y quiero jugar la parte racional en esta conversación, porque hace rato que lo decías así cuando, oye, Toño, lo platicamos y me decías de qué es esto, se escucha así como de nunca ha sido compasivo, nunca ha tenido... Pero más bien, Ajá, eso se más te bien, nota. más bien yo te lo decía y quiero jugar más desde la parte racional porque nosotros cuando vamos a las organizaciones y tenemos que trabajar con líderes, con personas a las que tenemos que habilitarlas en una nueva competencia, en hacer un proceso de desarrollo, tú sabes que la organización, estos temas, así como me lo estás describiendo ahorita, es complejo ir a compartirlo con ellos. Y ese era mi punto en el que te decía, mi duda de cómo haces o cómo conectas esto. Y me queda claro porque nosotros hemos hablado en muchos videos de cómo están cambiando las organizaciones y hoy están trasladándose más hacia el sentido humano. Eso es lo que gustaría que me platicaras porque a mí cuando empezaste a hablar de estos temas yo te dije, está padrísimo, ¿no? En temas a nivel de valores como persona, ¿no? Pero ¿cómo llevamos esto, lo metemos a la organización para que se pueda comer, masticar y pueda ser útil, sobre todo en lo que nos piden las organizaciones, que es genera valor y que eso que vas a enseñarles los impulsa a los resultados tangibles? Claro. Sí, ahorita te platico, nada más quiero reafirmar mi percepción de ti como una persona perfectamente compasiva. O sea, sí, sí, por supuesto que sí. Pero entiendo esto y es muy cierto. Por ejemplo, hace este fin de semana apenas, hablando con una compañera, está haciendo un programa increíble basado en la compasión para trabajar con gente que está en primera línea de paramédicos. Y me decía, es que yo no puedo presentar esto como que es compasión, porque ya no quieren eso. Quieren que sean resolutivos, que manejen el estrés, entonces no puedo usar el término compasión porque me van a decir, no quiero gente compasiva y suave, y no, como que, y es este sesgo del que estás hablando. Entonces, bueno, para terminarte la historia de mi amiga, pues ella lo está vendiendo como resiliencia ante el estrés, ¿no? Pero está basado en técnicas de compasión. ¿Cómo la compasión creo que es una característica del ser humano, es una característica natural, que tiene uno de sus fundamentos es poderte hacer pertenecer al grupo, ¿no? El que estés dentro de un grupo y que tengas este sentido de pertenencia
que tú hagas por los otros de manera que también, porque es natural, es innato, ¿no? Entonces tú haces por los otros y el grupo te recibe y te permite quedarte para subsistir. Imagínate llevarte esto mismo al nivel de las organizaciones. Entonces, cuando tú tienes un líder que tiene esta característica, lo que está trabajando, lo que está moldeando de una manera diferente, es la manera de pertenencia en un grupo, la manera de relacionarse con su equipo de trabajo, ¿no? Hay un estudio es un libro, no sé si han oído hablar de él, que se llama Good to Great, de un señor que se llama Jim Collins, más o menos es de principios de los 2000, y él habla de un estilo de liderazgo. Hay un artículo buenísimo en el Harvard Business Review, donde resumen un poquito el libro, y él habla de un estudio en el que hace una evaluación increíble de empresas que eran consideradas como muy buenas, o sea, que pasan de ser buenas a ser estupendas, ¿no? Que llegan a esta grandeza, digamos. Y lo que él empieza a hacer, está interesantísimo cómo llega a sus conclusiones, porque él lo que hace es este análisis, primero estadístico, para ver cuáles son estas empresas con los índices en la bolsa, con un montón de información, qué empresas pueden caracterizarse por haber pasado de ser buenas a ser extraordinarias, y después se pone a ver qué fue lo que pasó y las llevó a eso. Y se da cuenta de que lo que lleva a estas empresas a sobresalir de esta manera, que tiene unos parámetros de medición bien serios, para considerarlo dentro de esta categoría, son empresas que estuvieron 15 años ofreciendo rendimientos por arriba del valor del mercado, ¿no? Y de la industria en la que se encontraban. Entonces, realmente tiene un parámetro estadístico, medible, cuantificable, y él pensó que iba a encontrar cosas como por ahí. Cuando empiezan a hacer su investigación, se dan cuenta que las únicas 11 empresas que cumplen con las características que ellos estaban buscando eran empresas que tenían líderes donde se observaban dos características muy importantes. Una era un nivel como de humildad, así lo habla él, como de humildad, que no caracteriza la figura o la imagen de liderazgo que tenemos. Y la segunda era su capacidad de perseguir los objetivos, ¿no? De perseguir sus objetivos empresariales, de ver como por el bien mayor, sin tener como límites. Entonces, esta parte de la humildad, por ejemplo, es algo súper conectado con la parte de la compasión, ¿no? Es esta capacidad de decir, pongo primero al otro y después estoy yo como líder, ¿no? Entonces, primero mi grupo, una de las cosas que menciona en su artículo es súper interesante, es como cuando les decían, bueno, es que ¿cómo le hiciste para que esto sucediera? No, yo no hice nada, ¿no? Mi equipo era maravilloso, tuvimos suerte, y ellos los presionan y los contrastan, dicen, oye, pero pues tu competencia estaba en la misma industria, en las mismas circunstancias, y ellos se los llevó el cuerno, ¿no? Dicen, no, pero yo no fui. Entonces, es como el poner todo lo bueno, lo positivo en su gente y el poder decir, no, los errores los cometí yo. Esa es la primera característica que encuentra. Y eso está increíblemente relacionado con la compasión, ¿no? Con el querer ver por el bienestar de tu gente. Digamos que es la base de todas estas habilidades suaves de las que hablamos, empiezan por la compasión, ¿no? Si yo quiero realmente conectar emocionalmente con mi equipo de trabajo, voy a empezar desde aquí, desde interesarme genuinamente por aliviar tu malestar. No sé si por ahí va. Me parece súper interesante porque es un enfoque, sobre todo por lo que dices, ¿no? Que venimos de una evolución organizacional donde el líder tenía que ser como que muy exigente, muy duro, un líder vulnerable era como rechazado. El tema, por ejemplo, lo hemos estado hablando con el tema de por ejemplo, el tema del género, como efectivamente la sensibilidad, o sea, la gente como que muy sensible o muy emocional de alguna manera estaba mal vista en la organización, y cómo hoy en día todo esto está evolucionando. Hablábamos en otros videos sobre como que hablar nuevos idiomas para poder traducir lo que está sucediendo. Como tú dices, de repente, si le digo compasión a la empresa, dice, what? No, compasión no. Bueno, resiliencia. Bueno, resiliencia sí. Y así sucesivamente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de neuroliderazgo y todavía no hablamos de liderazgo cuántico y todo este tema, pero efectivamente es mientras está esta evolución. Te lo comento porque justo mi hija Andrea está participando en el modelo de Naciones Unidas a nivel infantil y le tocó preparar una propuesta de Suecia,
Y justo estaban hablando de cómo es el modelo nórdico, pero estamos hablando desde escuelas, ¿no? Y como ya estamos atrás, que esto ni siquiera se está hablando a nivel organizacional, precisamente como la investigación lo que arrojaba era que estos países que se están destacando en todo este tema económico tienen un modelo de educación totalmente, lo que decía Antonio ahorita, humanista, o sea, está totalmente orientado digamos que a generar líderes colaborativos, sociedades no comunistas, porque no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero sí que tomen en cuenta mucho el entorno y lo que tú dices como este sentido de pertenencia y todos juntos y el bienestar integral de la comunidad, y así van creciendo y o sea, lo inyectan desde tempranas edades. Entonces, que digamos que tarde estamos, que ni siquiera la palabra compasión hoy en día a ciertos niveles, digamos que jerárquicos dentro de las organizaciones, todavía choca un poquito. Wow. Y mi pregunta sería, Mielo, ¿qué empresas, cómo las empresas en este momento están incorporando la compasión en sus, no sé, en sus carreras de desarrollo, en sus carreras de, digamos, a nivel profesional? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Lo están haciendo con programas integrales? ¿Lo están haciendo con cursos? ¿Son con ejercicios? Me decías que estaba muy unido al tema de mindfulness. O sea, ¿cómo crees que la empresa sí lo puede estar consumiendo? Mira, por ejemplo, ahorita, bueno, una de las empresas que están trabajando muchísimo en estos temas de la compasión es Google, ¿no? En Google tienen programas increíblemente ricos donde empiezan y ven o sea, ven las dos partes, ¿no? El mindfulness y la compasión. Y lo que hacen es como generar estos espacios donde la gente que pertenece a la organización pueden iniciar proyectos sociales, o sea que también imagínate ahí el impacto social de la empresa, ¿no? Frente a pues ahora sí que frente a la humanidad, ¿no? Frente al mundo, cuando ellos están saliendo a decir, porque 3 empleados de diferentes áreas también, tal vez identifican, veía el otro día el ejemplo de un hospital en India, identifican que hay una comunidad en India que no tiene hospitales, y entonces entre 3 dicen, y como ya es parte de su cultura organizacional, entre estas 3 personas empiezan a decir, oigan, pues vamos a recaudar fondos para que hagamos un hospital en esta comunidad, ¿no? Y la gente se empieza a sumar y se empieza a sumar, y entonces de repente los empleados de Google, como una actividad extra a su trabajo, recolectan los fondos y no sé cuánto tiempo después está el hospital en la India, ¿no? Entonces es una empresa que está muy, muy enfocada en crear esta cultura donde realmente se den las posibilidades para que se den estos actos. Pero quisiera también irme como un poquito más, porque es muy lindo, ¿no? Es muy bonito, como cuando hablábamos también de la felicidad en el trabajo, ay sí que lindo que estén contentos. Pero no es nada más eso, es todo el impacto que tiene en la productividad, es todo el impacto que tiene en la cohesión de los equipos, es todo el impacto que tiene en la lealtad entre los grupos. Tu gente se va a ir menos de la organización, el líder va a poder pedir el extra porque hay agradecimiento, hay compromiso, o sea, es todo lo que generas alrededor de la compasión, del estilo de liderazgo compasivo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no? Muy claro con Google, pero hace poquito, y sí es como, me parece como del 2018, sí creo que sí, 2018, salió un libro que se llama The Mind of the Leader. No, por aquí tenía yo la nota de los autores porque es medio complicado. Hugard y Carter son los autores de este libro, y ellos encuentran que una de las grandes, como de los grandes dolores en las organizaciones, y también investigan un montón de líderes, no me acuerdo la cantidad, 35,000 entrevistas, una cosa así bárbara, ¿no? Y encuentran que la gente se siente muy frustrada en el ambiente laboral porque no están logrando alcanzar su propósito de vida, por ejemplo, ¿no? Porque no están alcanzando su propósito de vida, porque no están, o sea, hay como grandes carencias. Y se dan cuenta que en contraparte, los grandes líderes que identifican tienen 3 características. El mindfulness, que es esta capacidad de estar en el momento presente, de estar aquí y ahora siendo consciente, ¿no? Que son como selflessness, la palabra en español como, o sea, se están dando por el otro, ponen al otro primero.
y la compasión, que van muy de la mano, las tres van muy de la mano, ¿no? Y esta característica compasiva, de líderes compasivos. Y se dan cuenta con esta investigación que esas tres características incrementan la felicidad en el trabajo, por supuesto, la productividad, incrementan el nivel de compromiso, el ponerte la camiseta, ¿no? O sea, un montón de beneficios. Y yo ahorita con esta situación y lo que estamos viviendo, cuando empezamos a hablar de las organizaciones, el liderazgo, lo que va a pasar, lo que siga después de esto, creo que va a haber mucha necesidad y lo hemos platicado más de una vez, ¿no? De ofrecer también como líderes contención emocional. Y creo que esa contención emocional, que la podemos ligar con la inteligencia emocional, empieza por el mindfulness y la compasión. Pues son previos. Para que yo pueda desarrollar una inteligencia emocional, primero debo de ser capaz de identificar qué me está pasando. Y eso es mindfulness. Y cuando ya soy capaz de identificar qué te está pasando a ti, entonces tengo que sentir este genuino interés de aliviar tu sufrimiento, tu angustia, tu estrés, y ese es el líder compasivo. Entonces, es así como antes hablar de inteligencia emocional era así como que, ay, sí, las emociones, pues es lo mismo, ¿no? Es lo que dices, Jess. Pues mira, me vienen muchas cosas a la mente viéndome mucho, algunos 10 años atrás, que se empezó a hablar de este líder coach, que todavía se está encajando en la organización, que hablábamos de este tema de decir, oye, es que ahora el líder tiene que dejar que la otra persona sea la que resuelva, empoderar, facultar. Y cuando yo empecé en este tema hace 10, 15 años, eso era algo que era muy nuevo para las organizaciones, ¿no? Es decir, ahora tú ya no tienes que tener tanta visión, o bueno, más bien tanto protagonismo, sino que el equipo tiene que resolver, que es lo que está hoy desarrollándose en los equipos autogestionables. Ahorita que hablas de estos temas, por eso se me hacía como muy adelantado, sobre todo para los tipos de cultura organizacional que tenemos aquí en nuestro país o en Latinoamérica. Eh, y se me hace muy similar, por eso me regresaba al tiempo, porque ahora que esto que nos comentas, sabemos que es parte de la raíz, ¿no? Por ejemplo, ahora nos ha tocado trabajar con algunas organizaciones en ayudarles a integrar todo lo que es gestión del bienestar integral, ¿no? Cómo la organización hoy se ocupa de que las personas estén bien integralmente, y nos ha tocado trabajar por ejemplo, con ATEMA para dar el tema de respaldo psicoemocional y todo esto. Es algo que ya está en el entorno, y que una de las advertencias que yo siempre pongo es, si eso ya está y a lo mejor tú todavía no estás tan alineado a eso, tendrías que observarlo, ¿no? Sobre todo con líderes que todavía son más renuentes a ese tipo de modelos, ¿no? Se me ocurre eso, y me da mucho la impresión de que es muy parecido a esos entornos, ¿no? Que estamos hablando del futuro, de lo que va a venir, porque aparte hay todo un tema sistémico que está desencadenando esto, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, como la automatización, la integración de nuevos puestos a través del reskilling o el upskilling. O sea, hay muchos elementos que van a aterrizar, porque hoy se necesita hablar de la compasión en la organización, ¿cierto? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y además creo que esta circunstancia de lo que estamos viviendo está acelerando esa transformación. Entonces creo que aquí hay como dos cosas, ¿no? La circunstancia que estamos viviendo va a hacer que es lo que decía hace ratito, ¿no? Que esta contención emocional se vuelva un requisito ya, ¿no? Algo que tengamos que cubrir como empresa en el muy corto plazo a través de nuestros líderes compasivos. Por otro lado está también lo de la NOM 038, ¿no? Que también 35, 35, ¿no? Que también ahí va a salir como esta necesidad de dar este parte de apoyo. Pero el otro punto que yo creo que puede hacer como un acelerador es la investigación que está empezando a hacerse, ¿no? Ha empezado a cubrir como, a tener como mucho auge, y ha empezado a haber como mucha investigación, todavía en comparación con otros campos, pues es chiquita, ¿no? Pero sobre qué está pasando en el cerebro cuando meditas, qué diferencias hay cuando haces prácticas de meditación contemplativas o prácticas de compasión o prácticas, ¿no? Porque hay una gran variedad, y empezamos a ver qué es lo que está pasando con el cerebro, y cómo está toda esta investigación, aunque todavía es una rama nueva, es muy joven. Creo que eso puede acelerar también el proceso para que las empresas empiecen como a aceptar esto más rápido, ¿no? Ya veremos, pero creo que podría apoyar. Sí, y Sí, sobre y me todo... encanta, permíteme, Antonio, por fin, disculpa. Lo que me encanta es precisamente empezar a introducir conceptos, ideas que las empresas van a decir,
estos consultores, facilitadores, coach, mentores, etcétera, realmente me están trayendo lo último que está sonando y empiezo, entre más rápido, insisto, me monté en esa ola para surfearlo, pues mucho más rápido voy a tener resultados a nivel, como tú dices, contundentes en nuestros KPIs. Y una de las cosas que tú dices, el tema de contención emocional, que estaría embebido en el tema precisamente de responsabilidad emocional, y esto a su vez en temas de responsabilidad social, yo creo que sería un caballo de Troya maravilloso para empezar a entrar a las empresas. O sea, cómo empezamos a hablar de estos temas y que ya luego en las capacitaciones, en las charlas, en la sensibilización, vamos a empezar a introducir estos conceptos. Yo creo que van en estos paraguas de responsabilidad social completa. Tú decías hace un rato el tema de Google en ciertos ámbitos. Dentro de la responsabilidad social, el tema de responsabilidad emocional, que también lo está exigiendo hoy en día particularmente cierta legislación aquí en México. Luego el tema de contención, que es otro tema, y así sucesivamente, como tú como líder realmente logras hacer esta empatía, esta compasión, realmente estar aquí y ahora, para no solo, insisto, utilizarlo en ti, que yo creo que es crucial, sino también que se pueda beneficiar tu equipo de colaboradores. Yo diría que esta podría ser una excelente estrategia para las personas que nos están escuchando, y que si están más interesados en seguir profundizando en estos temas, pues sigan a Eloís en sus redes y luego damos todos los contactos de Elo a nosotros en Comunidad Cresco. Si quieren continuar de alguna manera profundizando en esto, nos escriben qué les parece, si lo han escuchado, si no, para darle quizás otro espacio. Lo que decía es que esto da para mucho, y es cierto, da como para mucho, pero siempre es importante como dejarle a la comunidad: esto está sonando, empiecen a atenderlo, empiecen a buscar información y que realmente estén como siempre muy actualizados en los temas, ¿cierto, Antonio? Ahora sí doy la palabra. No, perdón. Gracias, Jess. Bueno, sabes que tenemos poco tiempo. Este es como un parteaguas para, sobre todo, les decimos a las personas que estos videos es para que los acerquen a las tendencias. Y pues me gustaría empezar a cerrar, Elo. Siempre decimos que la mejor forma de empezar a aplicar esto en una organización es desde la unidad más básica que somos nosotros como individuos que pertenecemos a un grupo o una organización. Entonces, me gustaría que pudiera resumir qué es exactamente la compasión, quiero decirlo, aplicada al término profesional, y cómo yo que estoy escuchando este video y que me empieza a hacer sentido, puedo empezar a acercarme, a sensibilizarme sobre esto y sobre todo empezar a aplicarlo en mi organización, aunque mi organización todavía no esté en este nivel de conciencia, vamos a decirlo así. ¿Qué es Claro, y cómo lo hago para empezar a aplicarlo? claro. Bueno, pues entonces regresamos un poquito rapidísimo a la definición, que es la más sencilla que he encontrado, pero a la vez se me hace increíblemente completa, ¿no? Es esta apertura al sufrimiento con un deseo auténtico por aliviarlo. Esta es la compasión. Como líder, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manifestar? Realmente estando ahí, estando presente con mi gente, con un deseo auténtico de ponerlos muchas veces incluso antes que a mí mismo, para resolver sus necesidades en este ámbito laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Muy fácil. No te pongas el sombrero ajeno, por ejemplo, ¿no? Si tu gente está buscando tener una oportunidad de brillar porque quiere crecer y hace algo bien, reconoce el trabajo del otro. Ese es un acto realmente compasivo, ¿no? Ese es un acto y de integridad también, podríamos decirlo, ¿no? El reconocer cuando el otro hace lo correcto. ¿Qué más puedes hacer? Atiende sus necesidades humanas. ¿No? Atiende las necesidades humanas de su equipo, busca de qué manera los ayudas, los llevas a alcanzar este propósito de vida que tienen. Es como conectar desde otro nivel. Eso en las organizaciones, ¿no? Como conecta desde otro nivel, sé compasivo con ellos porque eso te va a generar, de nuevo, es súper lindo, pero además tienes muchísimas ventajas porque generas verdaderamente comunidad, ¿no? Es como estás generando verdaderamente comunidad en tu equipo de trabajo. Es una característica del ser humano y ahí es donde lo vas a poder hacer. ¿Qué puedes hacer en lo personal? Así como alguna cosa. Creo que algo que tenemos que empezar a ver es que en realidad todos como seres humanos hablamos en el mundo del mindfulness y de la meditación de esta humanidad compartida, ¿no? Entonces todos estamos buscando lo mismo. Nadie quiere sufrir, todos estamos buscando ser felices. Entonces el hacerte consciente cuando tienes una diferencia con tu colaborador, con tu líder, con tu par, ¿no? El darte cuenta, él igual que yo está buscando ser feliz, él igual que yo está buscando hacer lo mejor que puede.
estás empezando a sentar una base para relacionarte de una manera diferente, ¿no? Y es una cosa como bien chiquita, ¿no? Como de verdad, de que el darte cuenta, bueno, él igual que yo quiere ser feliz, ¿no? Ese es como un pequeño ejercicio que ahí les dejo, ¿no? Piénsenlo así. Y sí, el que me cae gordo, pues sí te caerá gordo, pero igual que tú, él quiere ser feliz, ¿no? Igual que Tú tú. quieres ser feliz, Antonio, yo lo sé, yo lo sé. Mira, y también, gracias, me encanta lo que estás diciendo. Y también ocurre lo contrario, ¿no? Que a veces se necesita como que haya mucha compasión hacia el equipo, pero también yo particularmente he notado cómo a veces somos muy duros con nosotros mismos, o sea, no sé si lo veo en mí, y yo creo que es más difícil, no sé si es reconocerlo en ti o no, si eres tan compasivo o no, pero por ejemplo, si he visto a personas que quiero mucho, cómo se castigan horrible, tenemos una amiga en común que así como que deja de sufrir, para de sufrir, entonces, así como que para, o sea, te castigas mucho, vive, o sea, disfruta más, etcétera, y yo creo que tiene que ver mucho con y lo hablábamos hace un rato de la conciencia, pero sobre todo la autoestima, ¿no? Esa, de poder ser amable contigo, y yo creo que una pregunta que a veces yo también me hago es, si esto le estuviese pasando a tu mejor amiga, ¿qué le dirías? O sea, porque a veces ay, qué tonta, ay, ¿cómo se me ocurre? Pero ¿cómo? Pero, que, amiga, no te cuenta. Pero, ¿cómo? O sea, cuando te pasa a ti, cuando estás siendo muy duro, como que escucharte, y luego preguntarte, si esto le estuviese pasando a tu mejor amiga, o a tu mejor amigo, o a Antonio, ¿qué le dirías? ¿No? Yo creo que esto también puede ser un ejercicio de ponerte desde otro punto de vista y empezar a aplicar la compasión. Sí, y ahí ya estamos hablando de otro concepto que es el de autocompasión, o sea, es la misma compasión, pero hacia ti mismo, ¿no? Y sí, en efecto, eso es algo que tendemos a hacer, ¿no? Bueno, es que abre el tema de nuevo, pero sí, ahí puedes empezar a ver de qué manera puedo tratarme como si fuera o mi yo niño o mi mejor amigo, ¿no? Sí. Claro. Bien, yo de apunté algunas cosas que quiero compartirles también justo como resumen. Primero, gracias, Elo. Siempre hablar contigo, ese tipo de cosas nutre mucho por cómo las manejas. Siempre te tengo que decir que eres mi brújula en ese tipo de comportamientos. Entonces, me llevo muchas ideas. Te las voy a compartir y tú me dices qué opinas. Primero, esto de aliviar el dolor, si lo hablamos un rato de los lenguajes organizacionales. Yo te lo puedo decir que hoy las empresas están invirtiendo mucho dinero en desarrollar el enfoque al customer centricity, que es poner la mirada en el enfoque del cliente. Y si lo traduces de una forma muy abstracta, es cómo alivio el dolor del cliente, de la persona a la que le quiero generar valor. A lo mejor si se lo digo a un financiero, le tengo que dar un dato específico de cómo va a moverse su indicador porque su colaborador sea capaz de atender la necesidad del cliente, ¿no? Pero esto que estás diciendo, yo no voy con esa traducción de raíz en otro idioma de decir el customer centricity, todo lo que hacemos de capacitación centrada en el usuario, en el human experience, creo que entra a este nivel de compasión. Esa es una primera reflexión que me llevo. La segunda es aprender de las personas que sí veo ese comportamiento compasivo. A mí me ha tocado ver líderes, personas que lo viven, algunas no, como la que tengo aquí a un lado, pero yo creo que un consejo sería aprende de las personas que sí lo hacen, ¿no? Modela esos comportamientos. Luego, esto que dices, dentro de esto que estamos platicando, dentro de todo lo que es valioso, lo más poderoso se me hace esto de entender que la persona que está a un lado también está haciendo el mismo propósito que yo, está buscando no sufrir, ¿no? Está buscando la felicidad. Hay una película ahí que no me acuerdo ahorita cómo se llama, de un niño que tiene una malformación, a ver si te acuerdas, Elo, que va a la escuela, ¿no? Sí, es preciosa. Está padrísimo, a ver si ahorita te acuerdas, pero él dice una frase al final que todos estamos librando, que seas amable con los demás porque cada quien está librando una batalla interna. Es algo con lo que yo convivo mucho cuando ya alguien sobrepasa mi nivel de tolerancia, yo digo, esta persona está viviendo su propia batalla. Esa es la segunda. Y la tercera es el reto con la compasión propia. Yo creo que también ahí nos vamos con otra conversación, porque también es un reto con uno mismo. Y una de las personas que les quiero recomendar que habla de esto, aunque él no habla totalmente de la compasión, es Pep Guardiola, que es un entrenador
que fue entrenador muy famoso del Barcelona, él en muchas entrevistas habla de esto, de cómo tenía que ponerse en el observador del jugador que tenía enfrente para entender sus necesidades. Era así como, y habla mucho de esto. De hecho, es famoso Guardiola porque cuando el equipo ganaba un torneo, él se iba y los dejaba a ellos disfrutar porque cuando lo entrevistaban decían, ellos son los que ganaron, yo soy solamente un instrumento, ¿no? Me suena muy similar. Esas son mis reflexiones La finales. humildad del líder de la que hablábamos, ¿no? Claro, esas son mis reflexiones finales. Me gustaría que me dijeran qué opinan en general y cómo cerramos ya esta sesión. Creo que la peli se llama Wonder, la de Julia Roberts. Es correcto. Sí, exacto. ¿No? Sí. Es súper linda. Eso yo creo que decíamos, y lo repito porque lo he conversado también este fin de semana con amigos, etcétera, era precisamente como si la organización y la tecnología, por un lado, está, ¿sabes?, galopando así a velocidad avasallante, pero así como está creciendo la tecnología, está creciendo la conciencia humana. Y cada vez la empresa va a ser más tecnológica con lo que tú quieras, la inteligencia artificial, Big Data, lo que tú quieras. Pero también está creciendo mucho esta parte de conciencia y el humano, yo apuesto a la humanidad, quiere ser cada día más humano y tiene que ver con todo este tema de propósito de vida. Estamos hablando de empatía, de gestión emocional, de contención emocional y sobre todo ahora queremos incorporar la compasión en también todas estas herramientas que nosotros como transformadores de equipos de trabajo pues tenemos que tomar en cuenta para montarnos, insisto, en estas nuevas dinámicas y ser cada día como más profundos. A veces la empresa hay que saberles llegar y nosotros tenemos que buscar la manera de hablar el lenguaje, de traducir precisamente para que la empresa como que baje estas barreras que a veces también son muy lógicas, pero que eso no signifique que vamos a parar en estas ganas de seguir transformando a la gente. Yo te quiero dar las gracias, Mielo, que por mí seguimos 3 horas más hablando. Y bueno, ¿cómo cerrarías tú esta plática agradable que acabamos de tener? Pues para mí creo que ahorita el mensaje importante es, me gusta lo que decía hace ratito Antonio, ¿no? Como revisa esos líderes que vienen en tu cabeza, ese jefe que dices, qué bárbaro, y vas a ver que vas a encontrar estos rasgos, ¿no? Estos rasgos en ellos. Pero también está como la buena noticia de que como todas estas grandes componentes que hemos ido descubriendo en los nuevos paradigmas de liderazgo, también es aprendible, ¿no? O sea, lo tenemos de manera natural, es indispensable para subsistir, ¿no? La primera compasión es la que tiene la madre con el hijo, ¿no? O los padres con los hijos, porque dependen de nosotros y solo en la raza humana, durante muchísimos años, ¿no? Si no se generara esta compasión, pues los botas ahí, porque como dan lata de repente, ¿no? Entonces, ahí está, lo tenemos, estamos predispuestos para la compasión. Entonces, creo que podemos practicarla, podemos aprenderla y la podemos desarrollar. Y cuando acabes de desarrollar eso, te vas a dar cuenta de cómo tus equipos se transforman. O sea, sin duda, se transforman. Yo creo que con eso me quedaría. Ya lo traes de fábrica, ocúpalo, ¿no? Sí, ¿no? Desempólvalo, ¿no? Si es que lo tienes empolvado, ojalá que no, y ocúpalo. Esperemos que no. Pues invitar a las personas que nos escuchan, sobre todo porque estas conversaciones, así como a nosotros nos nutren demasiado, las personas que nos escuchan también, que también se vale tener puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, las personas que nos escuchan y que a lo mejor todavía les causa ruido este tema, pues que nos compartan ahí sus comentarios, porque también hay otras cosas que a lo mejor nosotros dejamos de ver, todas las opiniones suman. Y sobre todo también para seguir hablando de esto. Creo que ya hoy conversarlo nos da un gran acercamiento y sobre todo para empezar a desarrollarlo en las organizaciones sin soltar justo lo que siempre decimos, el tema de la razón de ser del resultado, ¿no? Del resultado también tangible. Claro. Pues bien, pues ayúdanos a despedir, Jess, nuestra sesión para dejar descansar. A él, lo que aparte está desde Canadá, y estás ya trasnochando. No, feliz de platicar con ustedes. Ay, gracias, Mielo. Bueno, feliz y nada, decirles que muchísimas gracias por escucharnos una vez más, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya Antonio nos va a colocar los links en YouTube. Este
programa va a estar grabado en YouTube y lo vamos a compartir también en nuestra comunidad Cresco en Facebook. Gracias, Elo. Para mí siempre es un placer y un gusto escucharte, y seguimos conversando. Mi Antonio José, el que terminó y se fue. Gracias, Jess. Pues buenas noches a todos. Gracias. Bye. Chao.